Tengo tres niñas dulces y sentimentales, sentimientos iguales, sencillo modo de pensar. Vivo tres ensueños parecidos, en castillos floridos y en leyendas del mar. Tengo tres niñas dulces y maravillosas, que a sus mágicas cosas me llevan a jugar. Puedo sentir junto a ellas, revivir las tiernas emociones escondidas. Tengo tres niñas dulces y sentimentales, sentimientos iguales, sencillo modo de pensar. Vivo tres ensueños parecidos, en castillos floridos y en leyendas del mar. Tengo tres niñas dulces y maravillosas, que a sus mágicas cosas me llevan a jugar. Puedo sentir junto a ellas, revivir las tiernas emociones de mi vida. Mi papá compone Tengo tres niñas en 1960, en los 60. Y es una Navidad de 1964 cuando nos la canta, una mañana de 25 de diciembre. Tengo tres niñas fue escrita en los 60. Mis hermanas y yo somos de los 50. Nacimos, Magdalena del Carmen nació en los 50, Guadalupe creo que en el 54 y yo en el 58. Esta canción la compone mi papá en los 60, cuando estábamos una temporada en la Ciudad de México. Y es una canción que retrata o dice verdaderamente lo que para mi papá implicábamos nosotros en su vida. Y en ese momento, en un momento en que él era joven, era muy ya reconocido en la cuestión de la música por grandes compositores y intérpretes, pero como te digo, para él su familia siempre fue lo primero, lo principal. Y quizá haber echado a volar la nave más alto, o sea, haber ido más lejos con el navío, hubiera implicado estar lejos de la familia, y no lo hizo. Yo sé que por eso sacrificó muchas cosas de su parte musical y bohemia. Y cuando hace Tengo tres niñas, pues éramos solo tres. Tengo tres niñas dulces y sentimentales, sentimientos iguales, sencillo modo de pensar. Vivo tres ensueños parecidos, en castillos floridos y en leyendas del mar. Tengo tres niñas dulces y maravillosas, que a sus mágicas cosas me llevan a jugar. Puedo sentir junto a ellas, revivir las tiernas emociones escondidas. Sentimentales, sentimientos iguales, sencillo modo de pensar. Vivo tres ensueños parecidos, en castillos floridos y en leyendas del mar. Tengo tres niñas dulces y maravillosas, que a sus mágicas cosas
me llevan a jugar. Puedo sentir junto a ellas revivir las tiernas emociones de mi vida. Pues es mi papá lindo, amado y adorado. Es un ser maravilloso, es un hombre muy sencillo, muy sentimental, muy cariñoso, eh, muy bien educado. Es un hombre muy responsable, preocupado por su familia, siempre por su familia, que quizá muchas cosas no pudieron despegar en su vida por ese apego que tenía a la familia. Pero él se va a la Ciudad de México a los 17 años, pero en realidad empezó ahí, comenzó allá. Sin embargo, ya tenía amistades de por vida, aquí dejó amistades de por vida con, por ejemplo, los del cuarteto armónico, su gran amigo el Chafi, este, el mismo señor Armando Manzanero, que en paz descanse, eran amigos de la juventud de mi papá, eran amigos ya desde la niñez. Entonces ya aquí había empezado él a dar a conocer algunos de sus letras, de sus versos. Fue una cosa muy personal, muy familiar. Cuando se hacían reuniones en la casa y con amigos muy, muy queridos y muy íntimos, era cuando mi papá tocaba la canción de Tengo tres niñas. Pero normalmente fue a nivel familiar siempre la, la manera de escucharla. Y creo que era como muy íntimo para él, algo muy personal. Sí, después le compuso una canción a mi hermana Gaby y otra a Lucía y otra a las dos. Y pero esta fue la que quedó así como que marcó también una época de mi papá, de los 50, 60, en su vida musical, en su vida de compositor. Fue cuando hizo pues composiciones muy, muy interesantes, muy importantes, cuando ya se conocía su música en La Habana, cuando ya la habían interpretado Bola de Nieve, Olga Guillot, Lucho Gatica, varios intérpretes importantes de aquella época. Trabajaba en la Philips, había estado en la XQW, había trabajado con el tío Gamboín, o sea, ya era una vida de mi padre bastante completa. Creo que estaba pleno y estaba feliz cuando la compone. Mérida era fabuloso porque era como estar todo el tiempo en un día de campo. Era descubrir todo, descubrir desde los insectos, los animales, poder caminar en la calle, estar en la calle, pero en una calle donde no pasaba nadie porque todavía no se había pavimentado. Estoy hablando de la parte que nos tocó vivir a nosotros Mérida, por la parte de la zona donde está la familia de mi papá, que mi papá crece aquí en San Sebastián, nace en la esquina de la Palma de Oro y bueno, hace más de 50 años San Sebastián no es como es ahorita. Era un barrio bravo, pero muy bonito. Las calles habían muchas sin pavimentar, algunas con luz eléctrica, bueno, luz mercurial, pero otras no, se hacían grandes charcos después de la lluvia donde se oían los sapos cantar, y eso era muy padre porque hace mucho que no los escuchamos. Y las libélulas llegar, el turís llegar
a grandes, grandes, pero así en masa llegaban los turistas el día de lluvia y los caballos, las carretas, el panadero, los chivos, la venta de leche de chiva, todo lo hermoso que era un Mérida tradicional donde se tomaba, también se consumía el producto yucateco porque comíamos este, de la fábrica de galletas donde comíamos también las galletas avión, la mantequilla esa que decía mi papá que era cebo de carreta, pero que luego ahora se volvió la lis, una amarilla que olía muy fuerte, pero era muy rica y grasosa, porque dejabas en tu taza de chocolate así la grasa cuando remojabas tu francés. Mérida, Mérida de andar en los árboles, de subirte a las albarradas, de comer la fruta recién bajada de las matas, de la guaya, del shake de guaya, de grosella, del dulce de siricote, del dulce de, bueno, de todo eso. De Mérida recuerdo todos los sabores del mundo, de frutas, de colores de frutas, de sabores, de dulces, de panes, bueno, muchas cosas riquísimas y también recuerdo de parques, íbamos mucho al parque, íbamos pues obviamente al parque de aquí de San Sebastián, cuando llegaba la feria íbamos a Santiago, que también llegaba otra feria muy importante en Santiago, y también íbamos al Parque de las Américas, hermoso, al Centenario, no podíamos faltar, y a Santana también, porque Santana era un lugar donde verdaderamente disfrutábamos mucho ese parque porque ya era como el inicio de Paseo de Montejo, que era como estar en otra ciudad, en otro lugar. Sí. De Mérida pues recuerdo todo eso, sus comidas familiares, la casa de los abuelos, de la tía, la vasija donde se tomaba agua, que no era precisamente agua de refrigerador, sino era de vasija fresca, la batea, el baño con agua de lluvia, de la cisterna que se acumulaba agua de lluvia y luego servía para bañarnos, salir a bañarnos a la lluvia y también recuerdo cómo nos compraban leche de chivita para hacernos chocolate con leche en polvo que batía mi abuela y nos daban galletas avión y francés con mantequilla de cebo de carreta, que le decían esa amarilla que olía rico, queso de bola, no podía faltar el famoso queso de bola. De Santiago, mi primer beso. Mi primer beso con un niño que me gustaba, sí. De San Sebastián, bueno, ahí me casé. Ahí me casé con el papá de mi hijo, Marco. Ahí me casé. También ahí mis papás festejaron sus bodas de plata y de oro. Y de Santana recuerdo que fue cuando comprendí que no necesitábamos ser ricos. Yo a esa edad comprendí que no necesitábamos ser ricos para poder disfrutar de todas las cosas que los ricos disfrutaban en ese momento en Mérida. Íbamos a la Reina del Montejo a tomar el champurrado, no sé cómo le decían, no el champurrado, era como un batido, el trolebús y bueno, todas esas cosas, pero nosotros lo hacíamos, íbamos y además a veces hasta íbamos en calesa, que era más bonito. Claro, después uno comprende el maltrato a los animales y no quiere saber ya nada de ellos. Pero en ese momento se hacía, lo hacíamos. Mérida, Mérida de los 60, 70, las primeras discos, uy, sí, todo eso, muy bonito. Santiago, su feria, en la feria me besaron.
Años después nacieron mis hermanitas, mis dos más pequeñas hermanas, y entonces ya éramos 5, y como que no quedaba muy bien, tengo 5 niñas. Y entonces mi mamá siempre decía, pero si no son 5, somos 6, decía mi mamá y decía mi papá, es verdad, se me olvida que ella es la niña mayor. Y así fue como se quedó. Tengo 6 niñas. La anécdota de esa canción, pero en realidad fue para nosotras 3, las 3 primeras hijas, y y fue muy bonito, muy emotivo, porque mi papá en ese tiempo tocaba la guitarra, medio tocaba la guitarra y cantaba, y sí nos la obsequió una Navidad del 64, que bueno, ya éramos 3 hermanas, pero cuando mis hermanitas nacieron fue algo maravilloso. Fue tener bebé en casa y yo como hija más chica conocer a un bebé y ver todo el proceso desde la espera de mi madre y luego que naciera, llevarla a casa, el olor a bebé que había. Mis 2 hermanitas fueron una felicidad muy grande en la familia y una bendición. Yo creo que muchas cosas buenas pasaron todavía más a raíz de que ellas llegaron a nuestra familia. Y hoy por hoy somos 5 hermanas muy unidas, que nos queremos mucho y las 5 amamos profundamente a mi papá y lo cuidamos, lo procuramos. Mi mamita falleció hace 10 años, pero él sigue aquí y nos aferramos todavía con mucho cariño a él y a todo lo que representa en nuestra vida. Tengo 6 niñas dulces y sentimentales, sentimientos iguales, sencillo modo de pensar. Vivo 6 ensueños parecidos, en castillos floridos y en leyendas del mar. Tengo 6 niñas dulces y maravillosas que a sus mágicas cosas me llevan a jugar. Puedo revivir junto a ellas, sentir las tiernas emociones escondidas. Dulces y sentimentales, sentimientos iguales, sencillo modo de pensar. Vivo 6 ensueños parecidos, en castillos floridos y en leyendas del mar. Tengo 6 niñas dulces y maravillosas que a sus mágicas cosas me llevan a jugar. Puedo revivir junto a ellas, sentir las tiernas emociones